¿Alguna vez has ido a un supermercado y has visto que venden diferentes tipos de germinado? Germinado de alfalfa, germinado de lentejas, germinado de trigo. O quizás has visto tutoriales en internet de cómo hacer germinados. Y para ser sincero, muchos tutoriales son poco eficientes. Se te termina malogrando el germinado. Son difíciles de hacer, los materiales son difíciles de conseguir. En este video, en solo 4 pasos, te voy a enseñar a cómo transformar de esto a esto, de 5 a 7 días. De 5 a 7 días va a estar así tu germinado, sin que se malogre, de una manera súper fácil y de una manera súper rápida. Además que antes de empezar con el video, el germinado tiene muchas ventajas. Yo resaltaría 2, que es que el germinado es la lenteja potenciada porque te estás comiendo la lenteja viva. Por ende conserva mucho más sus vitaminas, sus minerales, proteínas, fibra, etc. Es mucho mejor comerlos así que comerlos cocinados. Además que comerlos en verde, no en germinado, se digiere mucho mejor y se digiere más rápido y el cuerpo lo absorbe más que comer lentejas normales. Así que vamos a ver el video que les enseño cómo hacerlos. Ya, el punto 1 es remojarlas en agua. Como ven, acá tenemos lentejas secas y luego de 6 horas van a estar así, más hinchadas, porque han absorbido agua y van a estar listas para empezar el proceso de germinación. Como ven en la imagen, el agua tiene que ser 3 veces el tamaño de las lentejas, porque las lentejas van a absorber agua y puede pasar que a veces han absorbido tanto que se quedan sin agua. Así que siempre, para estar seguros, 3 veces su tamaño. Y de ahí lo que pasamos a hacer es retirar el exceso de agua para pasar al punto 2. El punto 2 es preparar el pote o el envase de plástico, como quieran llamarlo. Lo que se hace es simplemente con un cuchillo caliente se hace huecos en la base. Esto con la finalidad de que el agua no se retenga, sino que el agua escurra. Lo que pasa es que si el agua se retiene, se pueden crear hongos. Por eso es que yo no recomiendo los envases de vidrio cerrado, que en muchos tutoriales los recomiendan, pero no es del todo correcto. De ahí lo que hacemos es cerciorarnos de que el envase de plástico escurra. Como ven, acá le echo agua y el agua escurre con normalidad, así que todo bien. Eso es lo que queremos llegar a hacer con el pote. Y de ahí ponemos las semillas en el envase de plástico. Y el paso 3 es el de regar y mantener. Acá vemos las semillas a los 2 días aproximadamente, por eso es que ven algunas pequeñas raíces. El riego es simple, se echa agua del caño o del grifo, se deja escurrir y una vez que todo el agua escurrió ya lo ponemos en la mesa con su tapa abajo para que no moje la mesa. Acá vemos los germinados a los 5 días, como ven ya tienen planta y tienen raíces. En cuanto al color verde es porque yo los puse en semisombra. Pueden ponerlos en sombra o en semisombra. En mi caso lo puse en semisombra, por eso es que produjo clorofila y se tornaron verdes. En el caso que lo pongan en sombra, puede pasar como lo que ven en la imagen. La planta de la izquierda está verde y la de la derecha está amarilla. Esto porque hay un fenómeno que se llama etiolación. Cuando no le cae el sol, las plantas se etiolan, adelgazan, se vuelven amarillas buscando la luz. Por eso es que las ven todas largas. Para prevenir esto, 2 días antes de que vayan a consumir los germinados, la ponen en sol y las plantas amarillas se tornan a verdes, ya que gracias a la luz producen clorofila. Como les comenté, hay varias formas de regarlo. Aún así, cuando las plantas estén grandes y todo, lo seguimos haciendo con este método. No se olviden de escurrir el agua y de ahí ponerle la tapa abajo para que no moje su mesa. Otra forma es con un pequeño rociador. Es otra forma válida de regar, pero yo prefiero ponerle agua al caño, ya que las plantas absorben mucho más agua. Y el paso 4 es cosecharlos para comerlos al instante y o guardarlos. En este caso voy a guardar algunos germinados. Lo que hago es los desuno y los meto en un tupper y de ahí los meto al refrigerador. Hay personas que prefieren ponerlos en un trapo seco para no guardarlos con humedad, porque se pueden honguear. Esto es cierto, pero es si guardas los germinados por mucho tiempo. Yo guardo los germinados máximo por 3 días en el tupper, entonces no hay ningún problema.
Y bueno, una vez bien puestos en el tupper, los guardo en la refri. Hay muchas formas de comer los germinados. La más común es en ensaladas. Yo le pongo un poco de limón. También como acompañamiento, ¿no? En guarnición, con sal y limón. En tostadas. La verdad hay muchas formas de hacer los germinados. Eso dependerá de tu imaginación. Hay varias formas de comer los germinados. Yo los como crudos. Disculpen. Depende de la forma que quieran hacerlo. Pero yo los disfruto mucho comiéndolos crudos. Hasta en batido. Ese fue un batido que hice con aloe vera, limón y lentejas. Acá mi cara un poco rara porque le puse mucho limón. Pero en batidos también es una buena forma de consumir los germinados. Y bueno, acabó el video. Ahora ya saben cómo hacer germinados de una manera súper rápida y sencilla. Si les gustó el video, los invito a que den like y que se suscriban. Como saben, el algoritmo de YouTube, si no lo haces, no te muestra los siguientes videos. Así que si les gustó, los invito a hacerlo. Gracias.